Muy buenas tardes tengan todos y sean bienvenidos a este video donde estaremos conversando un poco sobre casos de criminalística en Venezuela. El día de hoy abordaremos un caso en específico que conmocionó a la Venezuela de 1994. Dos vidas por un gato. El caso de Sibel Naime. Pero, ¿quién es Sibel Naime y qué fue lo que sucedió? Quédate con nosotros y conoceremos un poco más a fondo sobre cómo la compra de un gato llevó a la pérdida de dos vidas humanas. En la ciudad de Caracas, el 24 de enero de 1976, una familia drusa da a luz a Sibel Naime Jordi. Para entender un poco el contexto familiar, Sibel nació teniendo una ascendencia libanesa y practicante de una religión poco conocida en Venezuela, como lo es el druso. El druso es una religión monoteísta con origen abrahámico, religión que habita principalmente en Siria, el Líbano, Jordania e Israel. Esta religión no es una rama del Islam, no acepta la poligamia ni el culto fanático a figuras y templos, aunque no es del todo rígida, porque su origen la ha llevado a diluirse en el contexto donde se desenvuelven, y puede verse ciertos sincretismos con el catolicismo local y con otras religiones. Para ser druso se debe nacer druso. Puede que sea por ello que esta religión no sea tan grande en comparación con otras. El padre de Sibel era un afamado ginecólogo llamado Shauki Naime, quien vivía holgadamente con su familia en una urbanización de clase alta caraqueña. A puertas cerradas, eran una familia bastante conservadora y estricta. Chauki no dudaba en aplicar mano dura a sus hijos cuando no obedecían lo que él y su esposa pensaban eran las conductas correctas de acuerdo a su cultura y religión. Sibel y sus hermanos tenían prohibido salir a fiestas o reuniones, llevar amigos a casa, tomar transporte público, entre otras cosas que para jóvenes de su edad, quizá contemporáneos con ellos, era algo, digamos, cotidiano. Cualquier falta a estas normas se pagaba con severos castigos que incluían maltrato físico por parte de Chauki. Sin embargo, Sibel era una joven rebelde y por ese motivo se ganó más de un castigo o golpiza. Cabe destacar que Sibel era considerada una persona inestable emocionalmente por las personas que se encontraban en su entorno. Para ese entonces, Sibel cursaba sus estudios de bachillerato para adultos, conocido en Venezuela como para sistemas, en un instituto llamado Minerva, ubicado en la urbanización caraqueña llamada Prados del Este. Ya habiendo conocido un poco más sobre lo que es la historia personal de Sibel, nos surge la interrogante: ¿qué fue lo que sucedió? La trágica historia comenzó en 1994, cuando la joven le pidió a su padre que le comprara un gato para hacerle compañía, a toda vez que no tenía permiso de salir, ir de paseo, ir a fiestas ni tener novio. Ella no aceptó un no como respuesta y su rebeldía la llevó a comprar un gato de raza Angora a Miguel Tawil, un abogado de profesión, quien para entonces tenía 30 años de edad. Sin embargo, no ejercía el derecho, pues según lo declarado por su familia, él había estado estudiando esa carrera sola por tradiciones, pues su padre era abogado también. Miguel había decidido fundar una empresa de venta de mascotas con Juan Carlos González, un estudiante de enfermería de tan solo 19 años de edad, dedicado a la venta de animales a través de anuncios en el periódico. Para la compra de dicho gato, Sibel sustrajo de la chequera de su padre un cheque, el cual ella llenó con los datos de Miguel y con el monto de la suma acordada por el gato, 20.000 bolívares, lo que para entonces sería un aproximado de 120 dólares americanos, lo que en esos días era considerado como una gran suma de dinero, teniendo en cuenta que iba a ser usado para la compra de un gato. En la tarde del 6 de diciembre del 1994, Tawil Muso condujo su vehículo hasta el colegio donde estudiaba Sibel. Le entregó en una caja un pequeño gato de raza Angora de unos 5 meses y color blanco.
a la cual Sibel llamaría Jazmín. Ella le entregó el cheque que había sacado de la oficina de su padre y con la firma falsificada. Tawil lo guardó y se fue. Una vez cerrado el acuerdo, Sibel se dirige a su casa con su nueva gata. Al llegar, sus padres comenzaron a interrogarle para conocer el origen de dicho felino. Ella, para evitar que su padre la separase de Jazmín, le mintió diciéndole que una amiga se lo había regalado, ya que siempre había querido una, pero sus padres nunca quisieron comprarla. Cabe resaltar que los padres de Sibel solo esperaban a que ella terminara sus estudios de bachillerato para poder llevarla al Líbano y casarla con un prometido que ya tenían para ella, y aunque ella no estaba de acuerdo, eran tradiciones de su religión y familia. El padre de Sibel solía llevar un control exhaustivo de toda su documentación, por lo que notó al poco tiempo que le faltaba un cheque, lo que lo llevó a enfrentar a todos sus hijos. Sin embargo, la cara de Sibel la delató por completo y su padre comenzó a tener sospechas de ella. Sibel sabía que si no regresaba el cheque, le esperaría una paliza descomunal. Durante días, llamó insistentemente a Miguel, intentando conseguir que éste le regresara el cheque. Incluso se ofreció a darle dinero en efectivo, ya que solo necesitaba dicho cheque para regresarlo al lugar de donde lo tomó. Sin embargo, Miguel Tawil manifiesta haberlo canjeado, por lo que le sería imposible regresarlo, y cuelga la llamada tras pedirle a Sibel que deje de molestar, lo que da inicio a un plan que Sibel habría pensado para recuperar dicho cheque. Así que se dirige a la urbanización Los Naranjos, lugar en que Tawil y su socio Juan Carlos González dirigían su empresa, lugar que también era el domicilio de los padres de Miguel, no sin antes llamar y hacerse pasar por Adriana, nombre que ella inventaría con el propósito de hacerles creer que estaba interesada en comprar una pareja de perros salchichas que ellos habrían publicado en un anuncio de periódico. Adriana les habría propuesto con anterioridad encontrarse en el centro comercial Plaza Las Américas, pero Miguel le convenció de que se hiciera el encuentro en Los Naranjos, acotando que de ese modo podría escoger los cachorros entre los que tenía disponibles. Sibel llegó al lugar en un taxi, llevaba su bolso de mano, en el que portaba un arma calibre 7.5, la cual sustrajo del armario de su padre, arma con la que esperaba poder someter a Miguel para que le regresara el dinero, ya que no podría regresar el cheque, y de ese modo su padre se calmaría y ella se salvaría de la brutal paliza que le aguardaba. Sibel toca el timbre alrededor de las 2 de la tarde, aún manteniendo el papel de Adriana, siendo atendida por Mirtelina Muso, madre de Miguel, quien la invitó a pasar y le sirvió una taza de café para que esperase por Miguel, quien estaría en la parte alta de la residencia. Pasado un par de minutos, Miguel baja a atenderle y en ese momento llega su socio Juan Carlos a la casa. Justo al verla, Miguel la reconoce, por lo que ella decide decirle que es su tía quien realmente estaba interesada en adquirir los cachorros, pero ella le estaba esperando en la entrada de la urbanización, ya que como no la conocían, no la dejaron entrar, por lo que Miguel, Juan y Sibel deciden abordar su camioneta, una Toyota Samurai, tomando ella el asiento trasero y los dos socios los asientos delanteros, para dirigirse a la garita y solicitar que le den acceso a la supuesta tía de Sibel. Momentos antes de llegar a la garita, Sibel saca el arma y apunta a Miguel pidiéndole que le entregue el dinero y haciendo referencia a los 20.000 bolívares que ella había pagado por el gato, lo que dio inicio a un forcejeo que terminó con Sibel acertando un disparo a la cabeza de Miguel Tawil. En ese momento se volteó hacia Juan Carlos, quien la miraba aterrado, y ella le decía: perdóname, yo no soy mala, pero ya viste todo, no te puedo dejar vivo. Así que le disparó y tras asesinarlo bajó de la camioneta y huyó en un taxi que pasaba por la avenida. Todo esto en un abrir y cerrar de ojos. Al día siguiente, todos los medios de comunicación reseñaban sobre el doble homicidio en Los Naranjos,
donde especulaban y arrojaban sus hipótesis sobre lo sucedido en aquel trágico día. El comisario de la Policía Técnica Judicial, para ese entonces Leonardo Díaz, ordenó un retrato hablado de la homicida en el que declararon la madre de Miguel y los 4 vigilantes que la vieron entrar y salir de la urbanización aquel día. Llega el mes de enero de 1995 y es entonces cuando el doctor Chauqui se dirige al Banco Unión a intentar aclarar lo sucedido con el cheque. Es atendido por el gerente del hoy extinto Banco Unión, quien haciendo las revisiones pertinentes le informa que el cheque había sido cobrado por el monto de 20.000 bolívares. El doctor Chauqui le pregunta si es posible comunicarse con la persona que lo había cobrado, ya que no tenía idea de cómo ese cheque había llegado a sus manos. El gerente le respondió que sí tiene el número de teléfono. En eso, el doctor Naime llama y contesta el señor Antonio Tawil, padre de Miguel, quien le preguntó que qué quería hablar con Miguel, que si era para la venta de algún animal que hubiera visto en el periódico. No podría atenderle ya que había fallecido el pasado diciembre. Afirmación que llevó al doctor Naime a atar cabos y confirmar sus sospechas de que Sibel era la responsable por la pérdida del cheque, el cual había usado para la compra del gato que supuestamente había regalado su supuesta amiga. Llega el momento de la confrontación en la casa de la familia Naime, momento en el que el doctor Chauqui le propina una brutal golpiza a Sibel, llegando al punto de dejarla inconsciente, motivado a que había descubierto su mentira y que ella le había robado el cheque de entre sus pertenencias. Pasada la época decembrina, el día 4 de enero del año 1995, toda la familia Naime se va de vacaciones por unos días a la ciudad de Orlando, en el estado norteamericano de Florida. Durante ese tiempo, las investigaciones en Venezuela no habían cesado en el intento por descubrir quién era Adriana. Sin embargo, no se habían obtenido resultados que permitieran la captura del homicida. Fue cuando comenzaron a investigar los ingresos y egresos de Miguel Tawil cuando consiguieron con que había un problema con un cheque que se había depositado en el pasado mes de diciembre. Al llegar a Venezuela, el 17 de enero de 1995, el padre de Sibel le propina nuevamente una golpiza, dejándole varios hematomas y moretones en el rostro, ya que no olvidaba que ella era la responsable por la pérdida del cheque y esa era su manera de darle una lección. El 18 de enero de 1995, mientras el doctor Naime se encontraba en su consultorio, la Policía Técnica Judicial ingresaba a su casa deteniendo a todos los presentes en ella, siendo detenidos Sibel, su madre y sus hermanos por su presunta responsabilidad en un crimen asociado a un cheque robado. Al enterarse, el doctor Naime se dirige al centro policial, donde se lamentó por haber hecho que su hija se sintiera acorralada por el temor que le tenía, llevándola a cometer un doble homicidio. Tras su detención, el 21 de enero de 1995, Sibel fue sometida a exámenes psiquiátricos para evaluar su estatus psicológico, arrojando como resultados que Sibel era una persona cuerda y consciente de sus acciones. Sin embargo, varios investigadores aseguraron que una persona aterrada puede actuar de esa manera para salvarse a sí misma. Largos juicios y batallas legales le esperaban a Sibel como resultado del atroz crimen cometido. Para el 23 de enero, había sido pautada una rueda de reconocimiento a Sibel. No obstante, la fiscal número 66 la suspendió debido a que Sibel tenía el rostro desfigurado por la paliza que le había dado su padre, al mismo tiempo que le fue abierto un expediente a su padre por lesiones personales. El 24 de enero, día en que sería para Sibel su cumpleaños número 19, fue trasladada a la urbanización Los Naranjos para la reconstrucción de los hechos. El juez Cristóbal Ramírez estableció una sentencia de 30 años de prisión por el delito de homicidio intencional calificado
y seleccionó como lugar de reclusión el INOF de Los Teques, Estado Miranda. Un año después, dicha decisión sería apelada ante el Tribunal Sexto Superior Penal, presentando un informe médico que detallaba que Sibel padecía de un trastorno mixto de conducta tipo borderline, lo que le hacía presentar varios tipos de personalidad y no tener control de sus actos al momento de los hechos. El 18 de diciembre de 1998 se ratifica la sentencia otorgada por el juez Ramírez al quedar demostrado que Sibel era consciente de sus acciones al momento de los hechos. El 27 de abril del 2001, la juez octava de ejecución, Norma Pérez Díaz, le otorgó el beneficio de redención de la pena por destacamento de trabajo. Esto significaría para Sibel una reducción de pena por buena conducta en su lugar de reclusión. Sin embargo, dicha decisión fue apelada por el Ministerio Público, ya que habían ciertas incongruencias en el escrito. Una de las incongruencias fue que en el informe psicosocial del INOF aseguraba que ella tenía una conducta de mejoramiento progresiva. No obstante, Sibel había sido trasladada en el pasado diciembre de 1999 por conducta agresiva hacia sus compañeras y guardias, al punto que llegó a incendiar el colchón donde dormía. Adicional a eso, varias otras contradicciones en las pruebas e informes presentados. El 11 de abril del 2001 había sido presentado un informe por la Oficina Nacional de Inmigración y Extranjería para la renovación del pasaporte de Sibel, signado con el número 004624, lo que presentaba un inminente peligro de fuga. Aún así, el 28 de julio del 2004 se le otorga un nuevo sitio de reclusión en el anexo femenino de la Penitenciaría General de Venezuela en San Juan de los Morros. Y a los 20 días se le otorgó la medida de libertad los días domingo bajo el compromiso de volver el mismo día. Para ese entonces, todos los familiares de Sibel, exceptuando a un tío, estaban en el Líbano. En septiembre de 2014, la Corte de Apelaciones, presidida por Michael Moreno, le otorgó la libertad condicional por la buena conducta y trabajo de Sibel. La defensa de Sibel presentó ese mismo año un informe para no presentarse más, debido a que se estaba realizando tratamientos médicos. Desde entonces, no se presentó más en tribunales y se desconoce su paradero. En el año 2017, una periodista mencionó en una red social que Sibel era candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, cosa que jamás pudo ser demostrada, y muchos medios aseguran que Sibel se encuentra en el Líbano, que salió del país por Colombia con su hijo, el cual tuvo con un custodio mientras estuvo pagando su condena. Muy bien amigos, nos acercamos al final de este video y para finalizar, nos quedan ciertas interrogantes. ¿Era Sibel una víctima de las circunstancias de maltrato en su hogar? ¿O simplemente se escudaba en el maltrato para perpetrar un crimen como acto de rebeldía? ¿Era Sibel realmente una persona con problemas psicológicos? Deja tus respuestas en los comentarios y no olvides darle like, compartir y dinos en los comentarios de qué te gustaría que hablemos en nuestro próximo video de registros criminales venezolanos. Chao, chao.